Tenemos al doctor Pablo Olivo, ya en sala. El doctor es PhD en Ciencias del Sistema Músculo-Esquelético en la Universidad de Sao Paulo. Es internista y reumatólogo en el Hospital de la Policía Quito, número 1. Docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Estudió reumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Medicina interna en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un magíster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos, Campus Fuenlabrada. Bienvenido, doctor Olivo. Para nosotros un gusto tenerlo en esta noche. Buenas noches con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer a todos los miembros del comité de organización de este evento científico. Ya llevamos casi 2 años y aún tenemos que seguir hablando sobre COVID, ¿no? Una situación que tal vez nadie lo esperó. He sido invitado para hablar de un tema que es bastante común, sobre todo en los pacientes críticos, en los pacientes hospitalizados con COVID, pacientes que hacen neumonía y tienen además otras complicaciones. Principalmente, pues esta es una condición que pasa en los pacientes que están en terapia intensiva. Les voy a hablar sobre hiperinflamación sistémica en los pacientes con COVID-19, o también conocido como la tormenta de citocinas, que es lo que ustedes pueden encontrar en la revisión de literatura en algunos artículos. Mi exposición está más enfocada en hacer una revisión. Yo sé que la mayor parte de las personas que están asistiendo a estas charlas son médicos jóvenes, son médicos generales, son médicos residentes. Entonces, me voy a enfocar en una revisión más general, no a situaciones muy complejas que en verdad nos tenemos que enfrentar los pacientes, los médicos y el personal de salud, que aún estamos en primera línea enfrentando esta pandemia y tratando de apoyar a los pacientes que tienen COVID. Entonces, sin prolongarme más, voy a comenzar a hablar sobre hiperinflamación sistémica en COVID-19. Creo que ya puedo pasar. Bueno, entonces, antes de que yo empiece a hablar sobre el proceso inflamatorio sistémico en los pacientes con COVID, tenemos que hacer un pequeño recuerdo de cómo funciona nuestro sistema inmunológico ante un agente extraño, en este caso un microorganismo, ya sea una bacteria, sea un virus. Entonces, nosotros en nuestro sistema inmune tenemos 2 componentes, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, que está compuesto por barreras epiteliales y por células, son los primeros componentes que van a entrar en contacto con un microorganismo. En este caso, hablando de COVID, con el COVID. Son las primeras células, los primeros componentes que van a reaccionar ante una infección, y posteriormente esto por medio de sustancias que permiten la comunicación, como por ejemplo las citocinas, van a activar también otros componentes del sistema inmune adaptativo, que en este caso son los linfocitos T, los diferentes grupos de linfocitos T, como el CD4, el CD8, y también los linfocitos B, que posteriormente se van a proliferar en células plasmáticas, y estas células plasmáticas van a dar lugar a los anticuerpos, que tienen como función efectora neutralizar el microorganismo, ya sea una bacteria, ya sea un virus, y de esa forma detener la propagación de una infección. Entonces, todo esto, tanto la función del sistema innato y la función de la inmunidad adaptativa, depende de una comunicación de todos estos componentes del sistema inmune. Y esta comunicación está mediada principalmente por unas proteínas que nosotros conocemos como citoquinas. Entonces,
¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son proteínas de bajo peso molecular que tienen menos de 30 kilodaltons y que tienen algunas funciones. Tres son las principales funciones. Permite la diferenciación y la maduración de las células del sistema inmunitario, de todas las células, entre ellos los monocitos, los macrófagos, los linfocitos T, los diferentes grupos de linfocitos T, los linfocitos B y las células plasmáticas. Permiten la comunicación entre estas células del sistema inmune y sí, muchos de ellos también ya tienen una función efectora directa. Por ejemplo, el interferón gamma tiene como efecto directo tener ya una actividad antiviral al inhibir la replicación de la mayor parte de los virus en los procesos infecciosos. Muy bien, entonces existe una situación, una condición que no está presente y que no es propio de todos los procesos infecciosos, en el cual nuestro sistema inmunológico produce una respuesta exagerada con una producción excesiva de estas citocinas que permiten la comunicación entre los diferentes componentes del sistema inmunitario, y de esta forma lo que se produce es una disregulación inmunológica. El exceso de citoquinas también van a activar otros sistemas como el sistema del complemento, el sistema de la calicreína cinina, el sistema de la coagulación, el sistema de fibrinólisis. Entonces, lo que hace esto es amplificar una respuesta inmune y amplificar la respuesta inflamatoria, producir una hiperinflamación sistémica. Entonces, como les digo, esto no es una condición que pasa con todos los pacientes que tienen alguna infección de cualquier naturaleza, me refiero a un microorganismo, ya sea viral o bacteriano. No es característico de todas las infecciones, pero en situaciones, generalmente cuando estamos con pacientes graves, con pacientes que tienen fallas de algunos órganos, es una condición que ocurre y es lo que va a determinar el pronóstico del paciente que tiene infección en ese momento. Entonces, ¿cómo se manifiesta esta hiperinflamación sistémica, esta tormenta de citocinas en un paciente? Clínicamente se manifiesta con fiebre elevada y persistente, insuficiencia respiratoria, también hay fallo de otros órganos como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, choque distributivo, coagulación intravascular diseminada. Y en el laboratorio, nosotros lo que vamos a observar es neutrofilia, plaquetopenia, linfopenia, anemia y aumento de todos los reactantes de fase aguda, que hace poco ya hablaron, como la proteína C, la ferritina, la deshidrogenasa láctica. Entonces, como ustedes ven aquí, tanto en la parte clínica como en la parte de laboratorio, son marcadores que nos indican que se trata de un paciente grave. Entonces, la hiperinflamación sistémica, la tormenta de citocinas, es propio de los pacientes que tienen una enfermedad grave. En este caso, al hablar de COVID-19, los pacientes que tienen COVID-19 grave. Ahora, muy bien, ¿cuál sería la consecuencia de que una persona o un paciente, un individuo tenga hiperinflamación sistémica? El exceso de citocinas en el organismo va a perpetuar el proceso inflamatorio, va a exagerar la respuesta inflamatoria y esto va a producir fallo de múltiples órganos. Y por supuesto, mientras más fallo de órganos exista, y esto es lo que va a determinar el pronóstico del paciente. Es la principal causa de muerte en los pacientes que tienen COVID-19. Solo recordándoles que el COVID-19 no es una enfermedad solo pulmonar, en verdad es una enfermedad sistémica con compromiso principalmente pulmonar
cuando estamos hablando de pacientes con enfermedad moderada que han hecho neumonía o pacientes con enfermedad grave, ¿no? Que la mayor parte también tenemos los pacientes asintomáticos y los oligosintomáticos. Todo lo de hiperinflamación sistémica, la tormenta de citocinas es de pacientes críticos, de pacientes graves. Muy bien, entonces esto es lo que va a determinar mortalidad en este tipo de pacientes graves. Ahora, muy bien, yo espero que algún rato ya terminemos con esta pandemia y no es que la tormenta de citocinas también se termina ahí con el COVID-19 grave. Entonces, por eso aquí tengo como una pregunta, si la tormenta de citocinas es una condición netamente o propiamente de los pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2. La respuesta es que no es una condición propia de los pacientes que tienen COVID-19. El concepto de tormenta de citocinas, es decir, la producción exagerada de citocinas, fue inicialmente acuñada esto en pacientes con enfermedad contra el huésped, cuando se empezaron a hacer trasplantes de células hematopoyéticas. Sin embargo, esta condición nosotros podemos observar en un montón de otras patologías, de otras enfermedades, como por ejemplo malignidad, principalmente pacientes que tienen neoplasias hematológicas como leucemias, linfomas. No es común, pero también hemos visto en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, principalmente artritis idiopática juvenil, artritis reumatoidea y lupus. Entonces son manifestaciones raras y manifestaciones, por supuesto, críticas que determinan mucha gravedad en estos pacientes. También nosotros vemos hiperinflamación sistémica en otros tipos de infecciones, en sepsis, tanto bacterianas, hay infecciones virales graves también, no solo, en este caso no solo en COVID, no solo en SARS-CoV-2. Y como respuesta, una respuesta alérgica a algunas drogas, si bien es cierto, es una situación sumamente rara, pero también existen reportes de algunos casos donde se han producido hiperinflamación sistémica por el uso de ciertos fármacos. Entonces, muy bien, entonces como acaban de ver, esto no es una condición netamente o propiamente del SARS-CoV-2. Existen dos tipos de enfermedades o de patologías en las cuales es bien conocido, ya se han estudiado bastante sobre la tormenta de las citocinas, sobre la liberación exagerada de estas citocinas, y si bien es cierto son enfermedades raras, pero tienen tienen un poco más de conocimientos dentro de la parte clínica y dentro de la parte fisiopatológica, y entonces estas dos enfermedades es la linfohistiocytosis familiar, en la cual estos pacientes tienen una deficiencia primaria o un defecto en la apoptosis de los macrófagos. Esto ocurre cuando un paciente tiene una infección, los macrófagos actúan ya para neutralizar, para fagocitar, y no consiguen después de cumplir su función, entrar en apoptosis y acabar con el macrófago, ¿no? Y esto es una enfermedad netamente ligados a una condición primaria que hasta el momento no se sabe las causas, no es una enfermedad inflamatoria crónica muy rara, súper rara, que se manifiesta con todos los componentes clínicos que les había comentado anteriormente. Y otra que es un poco más frecuente que la anterior, que es el síndrome de activación macrofágica. Este síndrome de activación macrofágica hemos visto en los pacientes con enfermedades reumatológicas, como ya les había comentado, la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. También en este síndrome de activación macrofágica con tormenta de citocinas,
existe una disfunción de los macrófagos, ¿no? Entonces, la función de los macrófagos está mal controlada, la actividad celular citotóxica está reducida y estos pacientes también tienen disminución de los linfocitos T citotóxicos natural. Entonces, estas dos enfermedades son ya entidades que han sido bastante estudiadas y muchos de los conceptos que nosotros tenemos de las manifestaciones clínicas en los pacientes con SARS-CoV-2 grave con tormenta de citocinas se ha realizado en base a estas enfermedades. Y de ahí es de que también, como vamos a ver en las diapositivas posteriores, se generaron algunas hipótesis en el cual comenzaron a usar un montón de medicaciones que son usadas para controlar este tipo de enfermedades. Entonces, ahora, enfocándonos ya solo en el SARS-CoV-2, en los pacientes que tienen enfermedad grave, nosotros sabemos que los pacientes con SARS-CoV-2, con COVID grave, se caracterizan por tres cosas, ¿no? Pacientes que tienen falla de múltiples órganos, pacientes que tienen hiperinflamación sistémica y pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo. Todos estos son las principales causas que determinan el pronóstico, el mal pronóstico de los pacientes con COVID. Van a ser los determinantes de mortalidad de estos pacientes con enfermedad grave. Bien, entonces, generalmente nuestro sistema inmune ante la presencia de un virus, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cuál es la función ante la presencia de un virus? Ante la presencia de un virus, nuestro organismo lo que hace es producir una gran cantidad de interferón de tipo 1, entre ellos interferón alfa, interferón beta, que estos tienen ya una función efectora directa que disminuye la replicación y por lo tanto tiene un efecto antiviral. También nuestro sistema inmune produce la proliferación monoclonal de los linfocitos B, la producción de las células plasmáticas y la producción de anticuerpos. Anticuerpos neutralizantes que va a evitar que estos virus ingresen a las células y perpetúen la infección, el proceso inflamatorio. Nuestro sistema inmune ante los virus también produce la activación de las células natural killer. Estas células natural killer tienen como función terminar con las células que están infectadas por los virus. Y la activación de los linfocitos TSD8 o linfocitos T citotóxicos, que también su función es acabar con las células infectadas por los virus. Esto es la respuesta inmune a un virus que pasa en la mayor parte de las situaciones, en las infecciones por un virus. Pero en la hiperinflamación sistémica de algunos pacientes con COVID, en los pacientes con COVID grave, se ha producido una disregulación del sistema inmunológico. Y esto, como les había comentado, en ciertos pacientes existe una producción exagerada de citocinas que son proinflamatorias. ¿Cuáles son estas citocinas? La interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que incluso como habrían asistido en las exposiciones anteriores, es uno de los biomarcadores, uno de los marcadores reactantes de fase aguda que también se ha solicitado con bastante frecuencia en los pacientes con COVID. Entonces, algunos de los datos existentes hasta el momento de estos pacientes graves con COVID, por supuesto que son datos que todavía no se conocen por completo, pero son de los que hasta ahora tenemos. Hemos observado que estos pacientes con COVID-19 grave tienen una marcada linfopenia. Marcada linfopenia tanto principalmente de los linfocitos T, CD4 y CD8. Entonces nosotros tal vez con esto hubiéramos esperado que si tenemos menos células del componente del sistema inmune adaptativo, tendríamos menos respuesta inflamatoria. Pero ocurre que también conjuntamente con la linfopenia, los linfocitos CD4 y CD8 se encuentran en un estado hiperactivo.
y esto es lo que hace que perpetúe la respuesta inmunitaria y se produzca la mayor liberación de las citoquinas que va a traer todas las complicaciones que son la falla de múltiples órganos. También se han reportado disminución de monocitos, de eosinófilos, de basófilos, disminución de este interferón de tipo 1, como les había comentado. El interferón tipo 1 es una interleuquina que tiene función directa en los virus, que es disminuir la replicación. Bueno, pero como ya sabemos, la mayor parte de los pacientes con COVID-19 transcurren de forma asintomática o de forma oligosintomática. Son muy pocos pacientes en comparación a lo general, ¿no? O sea, me refiero a la tasa de infección de cuántos de estos pacientes que tienen infección van a desarrollar un cuadro grave. Existe la hipótesis de que la respuesta inflamatoria exagerada puede ocurrir en sí en algunos pacientes que ya tienen alguna predisposición genética de producirse alguna disregulación en el sistema inmunológico. Y esta respuesta inflamatoria exagerada también ha sido observado más en pacientes que tienen algunas comorbilidades como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas las comorbilidades que hasta el momento tenemos como reportes de que aumentan las tasas de mortalidad. Entonces, tal vez la gravedad de un paciente con COVID no se explica en su totalidad solo por la reacción de la respuesta inmune. Entonces, existen también algunas condiciones genéticas, algunas enfermedades que aún está por dilucidar por completo de cómo es que actúan en la gravedad de estos pacientes que tienen COVID-19 grave. Entonces, una vez que ocurre esta liberación exagerada de las citocinas en los pacientes graves con COVID, lo que se produce es un rápido deterioro clínico. Este rápido deterioro clínico es por el síndrome de estrés respiratorio agudo y el daño de otros órganos como, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y esto, pues, determina la mayor mortalidad de los pacientes con COVID-19 grave. Muy bien, ¿para qué nos ha servido saber, entender esto del proceso inflamatorio, del proceso hiperinflamatorio sistémico en los pacientes con COVID grave? De aquí surgieron algunas hipótesis desde que se comenzó la pandemia de generar algunas opciones terapéuticas que estén enfocados en inhibir estas sustancias, que era lo que perpetuaba la inflamación sistémica. Y al inhibir estas sustancias, pues, por supuesto, se lograba controlar hasta en algún grado la respuesta inflamatoria, la enfermedad y, por supuesto, la muerte. Entonces, hasta ahora tenemos un montón de estudios en los cuales de forma desesperada se comenzó a usar medicaciones que no tenían impacto o influencia directa en el virus, sino en controlar esta respuesta inflamatoria sistémica exagerada. Muchos fueron parte también ya de estudios clínicos serios, como por ejemplo los inhibidores de la interleuquina 6, que creo que debe ser de las medicaciones, de los biológicos que más se utilizó en el mundo para tratar de contrarrestar este proceso inflamatorio sistémico, el Actemra o tocilizumab. Sin embargo, también se habían probado otras medicaciones, otros biológicos que inhiben otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, factores biológicos que inhiben el JAK que son unas vías de señalización intracelular, pero que actúan directamente con las citocinas, inhibidores de la interleuquina 1. Entonces, así, aquí tenemos un resumen de
de todas las medicaciones que se comenzó a usar en los pacientes graves con COVID-19 y que tenían hiperinflamación sistémica. Tenemos los inhibidores de la interleuquina 1, como el anakinra, la canakinumab. Estas medicaciones que normalmente son usadas en artritis reumatoidea, en síndrome de activación macrofágica. ¿Okay? Y también se usaron los inhibidores de la interleuquina 6, el más conocido, el tocilizumab, pero también hubieron estudios que realizaron con sarilumab. Muy poco, pero existen también reportes de casos que se habían usado inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa como el etanercept y otros inhibidores del JAK como el baricitinib. Bueno, el objetivo de mi charla no es de enfocar en la seguridad, en la eficacia de estas medicaciones. Lo que yo quiero que vean es que sí, de por qué surgió las hipótesis y de dónde surgió la idea de usar estas medicaciones, fue conociendo la fisiopatología de los pacientes con COVID grave y entendiendo la hiperinflamación sistémica, de cómo es que las citocinas influyen en el cuadro clínico grave de los pacientes con COVID. Y otras, de los que no les nombré aquí también, no, una de las medicaciones que más han sido usados en los pacientes con COVID, ingresados, hospitalizados y en terapia intensiva, los glucocorticoides, menos, pero dependiendo de algunos países también usaron colchicina y así. Como les digo, mi motivo no es exponer o enfocarme de la seguridad, de la eficacia de estas medicaciones. Lo que quiero mostrar es que todo el arsenal de medicaciones, de intentos de tratamiento que apareció en el COVID-19 fue enfocado en la fisiopatología de la hiperinflamación sistémica o de la tormenta de citoquinas. Entonces, ¿dónde actúan todas este tipo de medicaciones? Aquí ustedes ven tanto componentes del sistema inmune innato, del sistema inmune adaptativo. Hay ciertas citocinas que pueden actuar estimulando, además de un tipo celular, un montón de tipos celulares, como por ejemplo el inhibidor de la interleuquina 6, el tocilizumab. Entonces, estos lo que evitaban es la perpetuación de la comunicación entre el sistema inmune innato e inmune adaptativo. Entonces, fue el biológico que más se usó en los pacientes críticos con COVID-19. Para concluir, como ustedes ven, les he tratado de hacer una presentación corta, no quería enfocarme mucho en el tratamiento, en la seguridad de estos. Lo que quería dar es una revisión más general para entender de dónde es que aparecieron todas las terapias de 19, principalmente pacientes graves. Como conclusión, pues la tormenta de citocinas, ya vieron ustedes, no es propia del COVID-19, eso ustedes pueden encontrar en otros tipos de infecciones graves o en condiciones que también no son infecciones, como enfermedades autoinmunes o neoplasias. Y de estas han surgido múltiples opciones terapéuticas para tratar de frenar todo este proceso inflamatorio, y es lo que va a determinar la mayor tasa de mortalidad en los pacientes graves con COVID-19. Entonces, de nuevo, quisiera agradecer a todos los miembros del comité que han organizado este evento científico, que por cierto es muy interesante, ¿no? Como les había comentado al inicio, queremos ya parar de hablar de COVID, sin embargo, tenemos que seguir hablando de COVID por darles gracias también a todo el personal de primera línea que ahí están aún en la lucha, que están en el combate contra este virus que nos ha traído un montón de factores negativos, negativos para todo el mundo, ¿no?
Entonces les quiero agradecer y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna opinión, estoy aquí dispuesto para responderles. Doctor Olivo, muchísimas gracias por su participación. La verdad, un tema bastante importante, entender el porqué de la fisiopatología y el porqué esta respuesta hiperinflamatoria en estos pacientes ha sido la que deteriora el pronóstico clínico tan bruscamente. Dentro de las preguntas que tenemos para finalizar su exposición, doctor, es ¿qué escenario tiene dentro de la respuesta fisiopatológica esta parte de la hiperinflamación? Pacientes que antes de ser diagnosticados con COVID-19 hayan tenido alguna enfermedad que les dé un estatus de inmunodeprimidos o en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes. Ok. Mira, las personas o los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune en sí ya tienen una disregulación del sistema inmunitario. Justamente las enfermedades autoinmunes es que nuestro sistema inmunológico reconoce ciertos componentes celulares, ciertos órganos de nuestro cuerpo como ajenos. Entonces, las personas que tienen enfermedad autoinmune ya tienen una predisposición genética de tener respuestas inflamatorias exageradas. Hasta en cierto punto suele la hiperinflamación sistémica es una forma de presentación inicial de estos pacientes con enfermedad autoinmune. Y esto es lo que va a determinar todas las características clínicas que posteriormente nosotros los evaluamos y encajamos dentro de algún criterio y llegamos al diagnóstico. Los pacientes con enfermedad autoinmune tienen mayor predisposición genética de tener una respuesta inflamatoria sistémica. Perfecto, doctor, muchas gracias. También dentro de las preguntas tenemos en pacientes que reciben, digamos, una antibiótico-terapia agresiva, que es lo que pasó, digamos, sobre todo a inicios de la pandemia. Y resultante a esto desarrollaron una coinfección y sobre todo en unidades de UCI o en hospitalización por bacterias multiresistentes. ¿Cómo o en qué porcentaje afecta esto el pronóstico del paciente justamente por la respuesta de hiperinflamación? Bueno, el uso de los antibióticos en pacientes con COVID es una situación súper compleja, ¿no? De determinar la gravedad en un paciente, de determinar cuáles son los factores que van a determinar el pronóstico, la gravedad de un paciente con COVID-19 en sí. El mayor determinante de esto es el mismo virus que produce la hiperinflamación sistémica. El antibiótico es súper difícil, depende de los hospitales donde se trabaje, pues en un inicio, cuando se empezó la pandemia, pues habían consensos incluso que indicaban usar antibióticos de amplio espectro hasta comprobar que un paciente no tiene una coinfección o una infección bacteriana añadida en un paciente con COVID. Entonces, eso es muy difícil determinar que una respuesta inflamatoria, el control de una respuesta inflamatoria tenga que estar asociado también al uso o no del antibiótico, al uso adecuado o no del antibiótico. En realidad, la gravedad de la enfermedad está determinado por la respuesta inflamatoria sistémica, las comorbilidades que tiene un paciente y la predisposición genética, en este caso, a tener hiperinflamación sistémica. No habría una explicación de la asociación de la hiperinflamación sistémica con el antibiótico. Por supuesto que en las personas o los pacientes confirmados que tienen coinfección bacteriana, pues el cuadro clínico, la respuesta inflamatoria va a ser más exagerada. Perfecto, doctor, muchas gracias. También dentro de las preguntas que tenemos nuestros compañeros que están cursando la medicatura rural, nos preguntan, de ser el caso que estén frente a un paciente con el diagnóstico de COVID-19 y que pronto cambia el escenario clínico, comienza a presentar signos de distrés respiratorio, insuficiencia renal, una fiebre persistente, hasta lograr hacer la transferencia a un nivel de atención superior, ¿qué medidas pueden implementar para el manejo que puedan, digamos, frenar un poco esta respuesta hiperinflamatoria o mejorar un poco el pronóstico del paciente?
Bueno, el manejo de un paciente con COVID es una cuestión sumamente individualizada, ¿no? No podemos realizar recomendaciones generalizadas. Como ustedes ya vieron en las charlas anteriores, el uso indiscriminado de corticoides también puede complicar ciertos pacientes que tienen COVID. En realidad, lo más importante es la evaluación de la gravedad del paciente y todo el resto es soporte clínico. Por ejemplo, si es un paciente que está con hipoxia, por supuesto hay que dar terapia, hay que dar oxigenoterapia. Y si ya tiene hipoxia, tenemos insuficiencia respiratoria, sí, en la mayor parte de estos pacientes, si no existe contraindicaciones, se puede iniciar con los antiinflamatorios más conocidos, en este caso, el uso de corticoides. Pero el resto, pues sí, todo va a ser medidas de soporte que se realiza dentro de una área hospitalaria o dentro de una área crítica. Perfecto, doctor Olivo. Muchísimas gracias. De nuevo agradeciéndole por su exposición, un tema bastante claro y la verdad es que uno al entender cuál es el proceso fisiopatológico de fondo entiende el porqué de las cosas y por qué es tan delicado la evolución clínica de estos pacientes y por qué en verdad ha tenido tanto impacto esta pandemia como lo hemos visto. Doctor, le agradecemos de nuevo por su tiempo. Esperamos tenerlos con nosotros en otra ocasión. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches con todos. Una buena noche, doctor. Hasta luego.